Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo año de labores escolares. En el día de hoy estaremos dando inicio a la primera unidad en el área de ciencias sociales y vamos a iniciar con un tema muy particular, al cual llamaremos poblamiento de América. Todos nosotros sabemos que América fue el último continente en ser descubierto, ¿cierto? Pero a la llegada de los españoles, ya en este continente se encontraban pobladores, ¿cierto? Los cuales eran los indígenas. Pero nos queda una duda. Ok, los indígenas fueron los primeros pobladores, pero ¿de dónde llegaron los indígenas? ¿Cómo llegaron los indígenas a este continente? Esa respuesta la tendremos al final de esta clase. Hoy sabremos cómo aparecieron los indígenas, de dónde llegaron las primeras personas que habitaron en el continente americano. Los invito a que estén atentos a cada una de las explicaciones que demos en esta clase. ¿De dónde llegaron los primeros pobladores de América? Bien, pero muchos de nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿cierto? Es una inquietud que han tenido muchas personas a lo largo de la historia. Y varios científicos e investigadores se han encargado de buscar una respuesta a este interrogante. Y han surgido varias teorías que explican de dónde aparecieron las primeras personas que habitaron el continente americano. De estas teorías hay tres que sobresalen, ¿cierto? Y que las conoceremos el día de hoy. Estas teorías son llamadas teoría del origen único, teoría del origen múltiple y teoría del origen europeo. Los invito a que las conozcamos. La primera teoría de la cual hablaremos se llama teoría del origen único. Fue propuesta por el antropólogo checo Alex Heldrika, ¿cierto? El cual decía que los primeros habitantes del continente americano llegaron desde Asia, desde el continente asiático. Se suponía que los continentes de Europa, África y Asia ya estaban habitados por humanos, ¿cierto? Que eran grupos de humanos nómadas. Es decir, esas personas que habitaban allá no tenían un lugar fijo donde vivir, sino que constantemente se encontraban cambiando de residencia y viajaban mucho en busca de comida, detrás de animales para cazar, ¿cierto? Hubo una época que se conoció como la época de la glaciación, es decir, una época donde hacía mucho frío, que hasta los océanos se congelaron, el agua del océano se congeló, ¿cierto? Y era puro hielo. Haga de cuenta, ustedes vieron la película La Era de Hielo, una glaciación, así es una glaciación, ¿cierto? Entonces, propone el antropólogo Alex Heldrika que durante este tiempo hubo un desplazamiento de estas comunidades nómadas que se iban detrás de animales para cazar desde Asia hacia América, siguiendo esta ruta que encontramos de color rojo. Podemos ver que en esta parte, conocida como el estrecho de Bering, ¿cierto? Es un punto muy cercano entre Asia y América, divididos pues por aguas oceánicas. Durante ese tiempo, este punto, el estrecho de Bering, fue congelado gracias a las glaciaciones y se hizo como una especie de puente de hielo. Cruzaron por el estrecho de Bering pasando de
Asia a América. ¿Cómo lo hicieron? Pues como esas aguas estaban congeladas en el estrecho de Bering, pudieron caminar por encima del hielo hasta llegar a tierras americanas. Los cazadores nómadas de Asia pasaron el estrecho de Bering y llegaron a América detrás de esos animales que ellos buscaban para cazar. Y fue así como llegaron las primeras personas a América. De esta forma lo explica Alex Heldricka en su teoría del origen único, de cómo llegaron los primeros pobladores a América. Otra teoría que vamos a conocer es la teoría del origen múltiple. Esta teoría la propuso el francés Paul Rivet, ¿cierto? Paul Rivet, quien propuso que llegaron los primeros pobladores de América por 3 rutas y que venían de Asia, que los primeros pobladores de América llegaron del continente asiático, pero que no solo llegaron por una ruta, como lo propuso Alex Heldricka, sino que llegaron por 3 rutas distintas, las cuales eran, podemos ver, la primera ruta la vamos a identificar de color azul, y es por el estrecho de Bering, tal como lo dijo Alex Heldricka. Pero en esta oportunidad, Paul Rivet también afirma que cruzaron navegando a través de Melanesia y Polinesia, que son algunas islas que se encuentran dispersas en el Pacífico, navegaron hasta llegar a América. Es la segunda ruta. Y encontramos una tercera ruta propuesta por Paul Rivet, que es que los primeros pobladores viajaron a través de Australia y de Australia pasaron a la Antártida y de la Antártida pasaron a América. Son las 3 rutas en las cuales se cree, según Paul Rivet, que llegaron los primeros pobladores de América, procedentes de Asia, ¿cierto? Y la última teoría de la cual hablaremos el día de hoy es la teoría del origen europeo. Esta teoría fue propuesta por los norteamericanos Dennis Stanford y Bruce Bradley. Estos señores proponían que los primeros pobladores de América no venían de Asia, venían de Europa, de ahí el nombre de la teoría. Que los primeros pobladores de América llegaron de Europa viajando a través del océano Atlántico, navegando, y que llegaron a costas de Norteamérica. Podemos ver en la gráfica que la ruta señalada está indicada de color rojo. Según estos señores, los primeros pobladores de América llegaron de Europa pasando por el Atlántico, navegando a través de esta ruta señalada de color rojo. Llegaron a Norteamérica. Y es así como se consolidan estas 3 teorías acerca del poblamiento de América, de dónde llegaron los primeros pobladores del continente americano. Bien, espero que hayan encontrado respuesta a la pregunta de de dónde llegaron los primeros pobladores del continente americano, ¿cierto? Los invito a participar en la actividad que voy a asignar en el siguiente módulo y agradezco mucho su atención. Hasta una nueva clase. Que pasen un feliz día.